Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos adentramos en el mundo de los tiburones. Criaturas que han sobrevivido por más de 400 millones de años y que, pese a su antigüedad, siguen siendo fuente de preguntas sin resolver. En este recorrido exploraremos hechos reales que la ciencia aún estudia con atención, especies que pueden vivir varios siglos. Tiburones que habitan cuevas submarinas con condiciones extremas. Patrones de ataque inesperados en zonas sin antecedentes. Concentraciones masivas sin explicación clara y comportamientos inusuales de ciertas especies que se desplazan sobre el fondo marino utilizando sus aletas. No se trata de mitos ni de teorías sin fundamento, sino de fenómenos documentados que muestran cuánto nos falta por entender sobre estos antiguos depredadores del océano. Los tiburones aparecieron en los océanos hace más de 400 millones de años, lo que los convierte en una de las especies más antiguas que aún existen. Los primeros fósiles provienen del período devónico y muestran estructuras similares a las de los tiburones modernos, aunque con diferencias en tamaño y forma de las aletas. A lo largo de las eras geológicas han sobrevivido a 5 grandes extinciones masivas, adaptándose a cambios drásticos en el clima y en la vida marina. Durante el período Cretácico coexistieron con reptiles marinos gigantes. Y tras la extinción de los dinosaurios, muchas especies evolucionaron en formas más especializadas. El tiburón blanco, por ejemplo, tiene un linaje que se remonta al Mioceno, hace más de 20 millones de años. Su sistema sensorial, su estructura ósea cartilaginosa y su capacidad para detectar impulsos eléctricos en el agua son el resultado de millones de años de evolución, lo que los ha convertido en uno de los depredadores más eficientes del planeta. En algunas regiones de las Bahamas, como la isla de Andros y los sumideros conocidos como Blue Holes, se han documentado tiburones viviendo en sistemas de cuevas submarinas completamente cerradas o con acceso muy limitado al océano abierto. Lo más sorprendente es que sobreviven en condiciones extremas, aguas con poco oxígeno, sin luz solar directa y con acceso reducido a alimento, lo que plantea preguntas sobre su capacidad de adaptación a entornos tan inusuales. Aunque se ha comprobado que algunos de estos tiburones ingresan desde el mar a través de grietas subterráneas, aún no se comprende del todo cómo logran mantener el equilibrio biológico necesario para vivir en espacios tan confinados y con recursos tan limitados. Investigadores marinos siguen estudiando su comportamiento, su fisiología y los posibles mecanismos que les permiten orientarse, alimentarse y reproducirse dentro de estos hábitats subterráneos, donde otras especies simplemente no podrían sobrevivir. En los últimos años se han registrado ataques de tiburón en regiones costeras donde históricamente no se presentaban incidentes de este tipo, lo que ha generado inquietud tanto entre científicos como entre comunidades locales. Un caso reciente ocurrió en Hurghada, Egipto, donde un tiburón tigre atacó a un bañista en una zona turística frecuentada por buzos y nadadores, a pesar de que no era considerada peligrosa. Este tipo de eventos ha llevado a los investigadores a analizar posibles causas, entre ellas el aumento de la temperatura del mar, los cambios en las rutas migratorias, la sobrepesca que obliga a los tiburones a buscar alimento en zonas nuevas o la degradación del hábitat marino. Sin embargo, en muchos de estos casos no se ha logrado establecer una causa única o definitiva, lo que mantiene abiertas diversas hipótesis sobre el comportamiento cambiante de algunas especies en relación con la actividad humana y el estado actual de los océanos. En lugares como las Islas Galápagos, la Isla del Coco en Costa Rica y Malpelo en Colombia, se han documentado concentraciones impresionantes de tiburones martillo que se agrupan en grandes cardúmenes durante ciertas épocas del año, nadando de forma coordinada en zonas muy específicas del océano. Aunque se ha observado este comportamiento desde hace décadas, la ciencia aún no comprende del todo por qué ocurren ni cómo logran organizarse con tanta precisión. Se especula que podría estar relacionado con apareamiento, navegación magnética o protección grupal,
Pero los mecanismos exactos de comunicación y orientación entre estos animales siguen siendo desconocidos. Los investigadores han logrado registrar estos encuentros mediante buceo técnico y cámaras submarinas, revelando escenas que impresionan por su magnitud, pero que al mismo tiempo reflejan lo poco que se sabe sobre la vida social de una de las especies más llamativas y enigmáticas del mundo marino. Una de las especies más curiosas es el tiburón epaulet, un pequeño tiburón de arrecife que habita en zonas de Australia y Papúa Nueva Guinea, y que ha sido observado desplazándose sobre el fondo marino utilizando sus aletas pectorales, como si caminara, aunque su movimiento no es exactamente una caminata. Esta forma de locomoción le permite sobrevivir en charcos de agua poco profunda durante la marea baja, tolerando bajos niveles de oxígeno por varios minutos. Es un ejemplo de adaptación extrema, aunque poco conocido y aún en estudio. Los tiburones no solo son antiguos, también poseen habilidades que siguen sorprendiendo a los investigadores. Pueden detectar campos eléctricos generados por otros seres vivos, incluso los del corazón de una presa enterrada en la arena. Algunos, como el tiburón maco, alcanzan velocidades de más de 70 km por hora bajo el agua, mientras que otros, como el tiburón blanco, pueden lanzar embestidas verticales desde las profundidades con una fuerza que les permite salir completamente del agua. Se ha registrado que ciertas especies duermen con un hemisferio cerebral a la vez, permitiéndoles seguir nadando y mantenerse alerta mientras descansan. Además, estudios recientes han mostrado que algunos tiburones son capaces de orientarse utilizando el campo magnético terrestre, lo que explicaría sus rutas migratorias extremadamente precisas. Aunque el mecanismo exacto de esta navegación aún no se comprende completamente. Todo esto refuerza la idea de que, pese a su fama de depredadores, los tiburones son animales complejos, adaptados y aún llenos de secretos por descubrir. La reproducción en tiburones es muy diversa según la especie. Algunos son ovíparos y depositan huevos con cubiertas duras llamadas bolsas de sirena, mientras que otros son vivíparos y dan a luz crías totalmente formadas. En general, el apareamiento es un proceso agresivo en el que el macho muerde a la hembra para sujetarla, y la fecundación es interna, algo poco común entre peces. El número de crías varía ampliamente. Especies pequeñas pueden tener solo 2 o 3, mientras que tiburones como el tigre pueden tener más de 80 en una sola camada. Una vez nacen, las crías son completamente independientes, ya que los tiburones no cuidan a sus hijos ni los protegen, e incluso pueden llegar a comérselos si se cruzan en su camino. En cuanto al tamaño, algunas especies como el tiburón ballena alcanzan los 12 metros o más, mientras que el tiburón blanco puede superar los 6 metros. Otras especies, como el tiburón pigmeo, miden apenas 20 centímetros, lo que demuestra la enorme variedad que existe dentro de este antiguo grupo marino. Los tiburones poseen entre 5 y 15 filas de dientes en cada mandíbula, pero solo una fila está activa en la mordida, mientras que las demás sirven como reserva para reemplazo. En un momento dado, pueden tener entre 100 y 300 dientes presentes en su boca, dependiendo de la especie. A lo largo de su vida pueden llegar a reemplazar entre 20.000 y 35.000 dientes, ya que estos se caen continuamente y son sustituidos por nuevas filas que avanzan como una cinta transportadora. Los tiburones blancos, por ejemplo, tienen dientes grandes y aserrados para desgarrar carne, mientras que los del tiburón tigre son curvados, ideales para triturar caparazones o huesos. Su mordida es una de las más potentes del reino animal, y en ejemplares grandes puede superar los 1.800 kilogramos por centímetro cuadrado. Además, poseen una visión altamente desarrollada para ambientes submarinos, pueden ver bien en condiciones de poca luz, detectar movimiento con precisión y cuentan con una membrana reflectante llamada tapetum lucidum, que mejora la visión nocturna y les da ventaja al cazar en aguas oscuras o profundas.
Aunque los tiburones están en la cima de la cadena alimenticia marina, no son invulnerables. Los ejemplares jóvenes o pequeños pueden ser presa de otros tiburones más grandes, incluidos los de su misma especie, ya que el canibalismo no es raro en el mundo de los escualos. Además, animales como las orcas han demostrado ser depredadores eficaces incluso de grandes tiburones. Se han documentado casos en los que orcas cazan tiburones blancos específicamente para extraerles el hígado, aprovechando su alto contenido en grasa y nutrientes. También se ha observado que ciertos cachalotes y cocodrilos marinos pueden atacar a tiburones si coinciden en el mismo hábitat. Sin embargo, el mayor depredador de los tiburones sigue siendo el ser humano, responsable de la muerte de millones de ejemplares al año por pesca dirigida o incidental, especialmente en prácticas como el finning, que consiste en cortarles las aletas y desechar el resto del cuerpo al mar. Los tiburones son mucho más que depredadores temidos, son piezas clave en el equilibrio del océano, testigos vivientes de la evolución marina y portadores de misterios que la ciencia aún no ha logrado descifrar por completo. Su longevidad, sus desplazamientos inesperados, sus sentidos agudos y su capacidad de adaptación los convierten en criaturas únicas, cuya complejidad apenas comenzamos a comprender. Y aunque llevan millones de años dominando los mares, hoy enfrentan amenazas provocadas por el hombre, lo que hace aún más urgente conocerlos, respetarlos y protegerlos, porque solo entendiendo lo que esconden sus profundidades, podremos conservar la riqueza real del mundo natural.